Gracias a Dios. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor, porque tú eres santo. Gracias porque en ti, Señor, podemos tener este perdón. En ti podemos venir confiadamente. Y en ti, Señor, hoy sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón. Hoy tú hablas a nuestra vida. Hoy tú tienes un manjar para nosotros. Y te pedimos que abras nuestros oídos y que nuestro corazón esté atento, abierto, para escuchar la voz del Santo, 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 que es digno de recibir toda la gloria y toda adoración. En Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos, ¿cómo están esta mañana? Nos da mucho gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a tener un día especial. Hoy vamos a tener, es el día del Señor, es un día especial ya por el hecho de que es el día del Señor, es una celebración y es cuando venimos con un corazón a escuchar su voz, ¿verdad? A escuchar lo que Él tiene, a alimentarnos y no solamente hoy, sino todos los días, ¿no? Dios, como sus hijos, espera que todos los días nosotros vayamos y busquemos de Él. Pero ¿cómo estuvo su semana ¿Cómo estuvo estos días? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Tranquila? O como decía Ariel, ¿no? ¿Cuántos tuvimos, y digo tuvimos, cuántos tuvimos nuestros encontrones ahí de qué va a pasar, nuestras incertidumbres, nuestros dolor, angustia, tal vez, ¿verdad? Yo creo que todos y bienvenidos todos aquellos que nos están viendo, pues pasamos días en donde a cada día no sabes, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir mañana? Así vivimos nosotros esta semana. Quiero decirles que fue una semana muy intensa para nosotros, en donde no sabíamos entre enfermedad, angustia, dolor, desesperación, y bueno, ya no sabíamos qué venía mañana. Ya estábamos así de, bueno, ¿y ahora mañana qué va a venir? Pero ¿saben qué? También sorprendidos porque vimos la gloria de Dios. Vimos cómo Dios hizo cosas grandes en un momento a otro, en horas. Dios cambió diagnósticos en horas. Dios nos dio esperanza en horas. Agradezco a todos los que estuvieron orando por mi papá. Orábamos por un milagro, ¿verdad? Pues quiero decirles que mi papá está con 70 años en el hospital, ya va para las 3 semanas y Dios ha hecho un milagro. O sea, le quitaron el tubo, está con lo mínimo de oxígeno. Gloria a Dios, de verdad. Yo digo, Señor, gracias. Podemos sorprendernos, cómo Dios nos sorprende, ¿verdad? Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar de esto y yo quisiera que nos sacudiéramos. Sacúdanse. Pero de veras, sacúdanse. A ver, sacúdete, ¿no? Porque, ¿qué creen? Hoy Dios nos va a sacudir. Si estás en tu casa, sacúdete, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Vamos a aprender cosas que Dios tiene para nosotros y seguramente Dios te va a sacudir. ¿Qué va a sacudir? Pues vamos a ver lo que va a sacudir. Hemos aprendido en estos últimos domingos, bueno, tuvimos a nuestro pastor, tuvimos una palabra fresca y viva, y tuvimos su presencia tan cálida, ¿verdad? Junto con esa palabra que siempre nos llena, nos levanta y nos fortalece de parte de Dios. Pero estuvimos aprendiendo anteriormente. ¿Se acuerdan de que aprendimos una cualidad de nuestro Dios? ¿Quiénes se acuerdan qué cualidad estuvimos aprendiendo? ¿Cuál? Al Todopoderoso. Así es, El Shaddai. El todo suficiente, el que nos da todo, el que es todo y en Él está todo el poder. ¿Se acuerdan? Pues ¿qué creen? Que hoy vamos a reconocer otra cualidad y vamos a ver en esa cualidad algo extraordinario de nuestro Dios. Y es el Dios, bueno, es el mismo Dios obviamente, pero en su cualidad de Elión. ¿Ustedes han oído escuchar alguna vez a Elión? ¿No? Bueno, voy a dejar a mi esposo para que nos platique de Elión. Muy buenas tardes.
Nuestro Dios no solo es todopoderoso, es el Altísimo. En el hebreo, como decía mi esposa, Elión, que significa el más alto. El Altísimo, que es el dueño, que es el poseedor, es la máxima autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. La palabra de Dios nos enseña que el mundo entero está bajo una influencia que es del maligno. Aunque no era, por supuesto, que el plan de Dios, porque Dios sigue siendo el dueño absoluto de la tierra, le delega la administración ¿a quién? Al hombre, la administración y esa autoridad. Sin embargo, vemos que por desobediencia del hombre, entonces él le pasa esa administración al enemigo, en este caso que es Satanás. Y entonces él, ¿qué es lo que dice? Pues establece su propia administración y su gobierno. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? Que esa autoridad que se había perdido tiene que ser recuperada, de acuerdo a cómo estaba en ese plan original. Jesús, como Hijo del Altísimo, vino a establecer ese reino, que por derecho siempre fue suyo. Ahora, ¿qué vemos en su andar cuando estuvo en esta tierra, en su paso como hombre, que hablaba no solamente con esa autoridad, sino que demostraba y ejercía poder sobre qué elementos? La naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y aún sobre la muerte cuando resucitó. Aunque este adversario, el diablo, ha sido derrotado, sin embargo, no se retira y no reconoce su derrota. Hay una imagen que me gustaría que viéramos. Segunda Guerra Mundial, desembarco en la isla de Normandía. ¿Qué es lo que dice aquí la historia? Vemos aquí que es dos fuerzas que se están enfrentando y tenemos en un terreno donde se está librando esta batalla. En este desembarco de Normandía, para los que recuerdan, los aliados prácticamente ya estaban perfilando con el triunfo, con la victoria sobre estos invasores en esta parte de Europa occidental. Entonces, no solamente frenaron el avance, sino que marcaron, este evento fue un punto en el cual empezaron a retroceder los invasores. ¿Y qué es lo que ocurre? Prácticamente aquí ya estaba sentenciado de quiénes iban a ser los ganadores en este conflicto. Y en este caso, que eran precisamente los aliados. Sin embargo, los invasores, ¿ustedes creen que se iban a dar cuenta o iban a reconocer fácilmente su derrota? Para nada. Entonces ellos a toda costa, hasta el último momento, tenían que seguir dando la batalla, tenían que seguir dando la guerra, aun cuando vemos que a partir de este momento, los siguientes meses, aproximadamente 11 meses, fue una de las etapas más crudas que se tuvo en la guerra. Entonces, aún así el enemigo seguía respondiendo, no reconocía esta derrota con facilidad. ¿Alguna vez te has sentido en una batalla todos los días? Que dices, bueno, una tras otra, y entre noticias, entre tu estado de ánimo, entre a lo mejor ciertos conflictos, entre divisiones, y dices, ya me siento a día. Pues saben que esta semana nosotros así nos sentíamos. Llegó el punto que perdimos hasta la paz, ¿no? Porque veíamos como cosas y decíamos, ¿por dónde? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde ataca? ¿Por dónde? Y te llegas a sentir, la verdad, hasta sin fuerzas, ¿no? Ya te sientes, ¿te has sentido alguna vez que dices, ya no sé por dónde? O sea, ya le hice, ya le moví, ya fui, ya busqué, ya pregunté, y la realidad es que no veo por dónde.
¿Saben? La vida no es color de rosa, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos a nuestros hijos a veces estamos acostumbrados a decirles, ay, pues qué padre, porque pues ya vas a pasar a otra etapa y entonces vas a disfrutar otras cosas, y como que les pintamos el panorama increíble de que bueno, van a tener una carrera y entonces todo va a estar bien y van a tener un excelente trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Ahorita que nuestra hija está afuera y se está enfrentando sola al mundo, nos llama para decirnos, mamá, no, creo que no estoy lista para vivir el mundo. No, sí estás lista, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar en casa, ¿no?, a tener que salir y enfrentar todos los días las luchas. Y ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice Jesús nos dijo que en este mundo, ¿qué íbamos a tener en este mundo? Ay, aflicciones. Entonces, ¿verdad que la vida no es color de rosa? No, pero ¿qué dice? Vamos a tener aflicciones, pero Jesús nos dice, confíen, porque yo he vencido. Y cuando habla de vencer, esa palabra vencer, cuando Jesús te dice, yo he vencido, ¿de qué te está hablando a ti? A mí me habla de una lucha, ¿no? Si hay un vencedor, es porque hay una lucha, ¿cierto? Es porque hay un adversario, es porque él ya peleó la batalla y es porque hay una lucha en la cual él triunfó, en la cual él ya peleó. Y que la palabra de Dios también nos enseña que somos más que vencedores. ¿En quién? En él. Pero ¿qué creen? Como decía mi esposo, ¿verdad? Como aquí en Normandía, pues ya ganó y bueno, pues está bien, ya todo está padre. No es cierto. El enemigo de nuestras vidas está ahí persistiendo, está ahí tratando de pelear la batalla. Y hoy precisamente, pues ¿qué creen? Vamos a identificar cómo diariamente, mientras tenemos esa batalla, pues por obvias razones, ese enemigo está todos los días tratando de recuperar territorio, tratando de ver cómo puede atraparnos, tratando de engañarnos, tratando de estar encima de nosotros, está constantemente estorbando. Y hoy nos van a acompañar, ¿traen su Biblia? Todos traemos nuestra palabra de Dios, nuestra espada, muy bien. Bueno, pues vamos a analizar una historia. En esta historia el protagonista es Jesús, pero también un hombre muy singular, en un lugar muy singular. Y vamos a ver 4 aspectos. ¿Cuántos aspectos vamos a ver? 4 aspectos que tienen que ver con esta batalla. ¿Y cómo podemos obtener la victoria que Jesús ya ganó para nosotros, reconociendo la presencia del Altísimo? ¿Se acuerdan que cantábamos del Altísimo? Y Elión es el Dios Altísimo, el Dios de toda autoridad, el Dios en el que está todo poder y autoridad, y en donde nosotros aprendemos a estar bajo su sombra y bajo esa autoridad. ¿Quieren ver cuál es la historia? Bueno, nuestra historia, Lucas 4, 31, 37. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba, ¿de qué forma? Con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó, gritando, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo, mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús
corrieron por cada aldea de toda la región. Vamos a ver, bueno, entonces en esta escena a Jesús en la sinagoga, ¿sí? Hablando precisamente de la palabra, de las escrituras del Antiguo Testamento en ese tiempo. Y esa enseñanza dice que era asombrosa. ¿Por qué era asombrosa? Porque era con autoridad. ¿Saben por qué? Esa autoridad provenía del mismo Jesús, provenía del Hijo del Altísimo. Hay otro, si ustedes recordarán en la historia del endemoniado gadareno, el demonio cuando se enfrenta con él le dice, ¿no? ¿Qué tienes tú con nosotros? Hijo del Altísimo, le reconoce. Y aquí le reconoce, ¿cómo le reconoce? ¿Cómo? Santo de Dios. Esta característica de Jesús en este tiempo hablando con autoridad, esta palabra autoridad viene de exousia en el griego. Y exousia quiere decir que él tenía el poder y la autoridad y hablaba de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, porque conocía de lo que estaba hablando, porque su esencia era Dios mismo y él sabía todo lo que podía hacer porque él se había sujetado. Hay dos cosas muy importantes, fíjense, este evento tiene que ver cuando Jesús anteriormente ya había sido bautizado. Al ser bautizado, Jesús se pone bajo sujeción del Padre y posteriormente a ser bautizado, el Espíritu Santo, ¿a dónde lo lleva? ¿Quién se acuerda? Al desierto, exactamente. Y en el desierto, él se pone bajo la sujeción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Jesús mismo era Hijo de Dios, reconocido como Hijo del Altísimo, pero él en su situación de hombre, había tenido que mantenerse bajo esa autoridad. Se había sujetado a esa autoridad y estos dos eventos marcan precisamente esta sujeción de Jesús. Así es de que ahora vamos a ver el punto número 2, que fue interrumpido. ¿En dónde estaban? En la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? La fiesta y platicar y aquí la chorcha. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Qué curioso que este hombre llega a la sinagoga, ¿no? Está ahí. ¿Y saben qué hace? Dice que Jesús es interrumpido, ¿verdad? ¿Sabes qué estaba tratando de hacer el enemigo? A través de este hombre, porque era realmente el enemigo, estaba tratando de estorbar. Estaba tratando de quitar la atención del centro, que era la palabra y la autoridad que había sido impuesta en Jesús. Y sabes, el enemigo así viene a nuestras vidas y de una manera sutil trata de estorbarnos. ¿Cómo nos estorba? Nos estorba con incertidumbre, nos estorba con envidias, nos estorba con pensamientos que vienen a nuestra vida. Vienen a nuestra mente y empezamos ahí todo un proceso del qué va a pasar. Esta semana yo viví esos pensamientos en mí, ¿no? De qué va a pasar con enfermedad. Yo dije, no, sí, segurito que tengo COVID. O sea, ya me vi, fíjense hasta dónde llegó mi pensamiento. Yo me vi literal en el hospital. Y bueno, está rodeada de que mi papá, lo veía yo con la videollamada en el hospital, dije, ay no, por favor, no quiero estar así. Pero imagínense hasta qué punto llegué por empezar a creer mentiras. Así es de que este hombre que estaba endemoniado, ¿qué quiere decir que estaba endemoniado? ¿Sabes qué hace el enemigo? Que cauteriza. O sea, nos lleva a no escucho, no veo, no entiendo. Este enemigo, ¿sí? En la vida de este hombre había tenido el control de toda esa personalidad humana. Y este control lo podemos dar nosotros. El enemigo viene a nuestra vida y, ¿sabes? Nos engaña. Y nosotros somos los que decidimos. ¿Cómo decidimos? Nosotros le damos autoridad al enemigo, al adversario. ¿Sabes cómo?
cuando nosotros practicamos y caminamos en aquellas cosas que nos alejan de Dios y que a Dios no le agradan. Y miren, algo tan sencillo como cuando tenemos o damos el control de nuestra vida, a lo mejor a adivinación, a lo mejor a los horóscopos, ¿no? Yo conocí una persona que en el día, ¿no? O sea, lo primero que hacía era escuchar el horóscopo, para entonces predisponer a ver cómo le va a ir, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo me voy a preparar para vivir el día? Imagínate qué autoridad le había dado esta situación, esta mentira, y empezar a caminar y a vivir en ella. ¿Qué autoridad le había dado ella misma esta mentira en su vida? Y así podemos ir avanza y avanza sin darnos cuenta. Pero Dios interviene en nuestras vidas únicamente si nosotros nos sometemos a Él, como Jesús lo hizo. Y entonces Él viene y nos da libertad y quita de nosotros todo lo que estorba. Tal vez esta mañana tú estás pensando lo que yo estoy diciendo, lo que estamos hablando, y tú dices, híjole, hay cosas en mi vida que yo estoy identificando que me estorban, que a lo mejor no había yo identificado que era el enemigo que había venido a traer estos estorbos, y yo por más que quiero acercarme a Dios, no sé si te ha pasado, no sé si has vivido el que por más que quieres acercarte a Dios, hay algo que estorba, y que tú vienes a la iglesia tal vez, o tal vez estás aquí por primera vez, tal vez tú que nos estás escuchando en casa, y dices, yo he querido conocer a Dios, yo amo y busco a Dios, pero hay algo que estorba, y hay en mi vida uno y otro, y parecería que es como un efecto dominó. No sé si les ha pasado, y empiezas a vivir tiempos en donde esto está mal, esto está mal, esto está mal, y ya no sabes ni por dónde, y tampoco ya no sabes dónde buscar ayuda. En la palabra, cuando vimos, yo sé quién eres, el Santo de Dios, nuestro enemigo reconoce quién es Jesús, porque dice también que en su palabra hasta esos espíritus se sujetan al Señor. Tal vez en nuestra vida hay áreas en las cuales no hemos rendido a Dios Todopoderoso. Esto es, ponerlo bajo su autoridad. Parte de nuestro testimonio, de nuestro matrimonio, cuando decidimos casarnos, ella ya tenía conocimiento del Señor, yo también. Mi esposa ya había recibido al Señor como su Dios y único Salvador, yo también. Y decidimos perfectamente, vamos a andar juntos. ¿Había una ilusión? Por supuesto que sí. De algún modo pensamos que iban a ocurrir las cosas en automático. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos una racha muy complicada, donde se perdió la salud, se estaba perdiendo los ahorros, se pierde el trabajo, se pierde, nos roban el vehículo. Empezamos a ver, como decía mi esposa, ese efecto dominó, donde se da una cosa y luego viene otra, hasta el punto donde, por situaciones laborales, yo tenía que estar viviendo en la Ciudad de México y mi esposa estaba aquí con los niños. Situaciones de una distancia que en lo personal puedo decir de que sí afectó, nos afectaba y mucho. ¿Qué fue lo que reconocimos después por la misericordia del Señor? Que había cosas que no habíamos rendido a la autoridad de Dios. No habíamos rendido, de algún modo decíamos, bueno, ya éramos creyentes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenemos que estar poniendo todo bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial. Y todo es nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra familia, nuestra área laboral, todos los aspectos tenemos que rendirlos al Señor. Sabes que este tiempo no fue fácil, pero la realidad es que fue el amor de Dios y un quebrantamiento en nuestras vidas lo que nos hizo pasar del orgullo a la humildad y a decir, Señor, te necesitamos.
Señor, no podemos avanzar sin ti. Necesitamos tu intervención, necesitamos estar bajo tu autoridad y poner todas estas áreas, porque era una estrategia el enemigo fue muy astuto, ¿no? Empezó con áreas en nuestra vida en donde, pues no crean que era el sartenazo y el sombrerazo, para nada, ¿no? Sino era como una partida de ajedrez. En donde, tú tomaste esta decisión, ya me quieres quitarme a la reina, bueno, pues ahora yo voy a ir con mi alfil, ¿no? Tú quieres ir contra mi rey, pues ¿qué crees? O sea, era de verdad tan sutil, no era el pleito, y aunque a veces sí se presenta, ¿no? Pero en nosotros no era así. Sin embargo, cuando nosotros dijimos, ¿sabes qué? No hay de dos, o sea, más bien hay de dos, una, o nosotros reconocemos y nos humillamos juntos delante de Dios y reconocemos que estas áreas en nuestra vida necesitan de la intervención divina, o nos divorciamos. Ya no había más. Y entonces fue cuando decidimos tomar una decisión. Primera de Juan 3:8. ¿Qué es lo que dice? Para esto apareció el Hijo de Dios. Vino para destruir las obras del diablo. Aquí quiero hacer una breve pausa. Si tú por vez primera estás escuchando esta palabra, tú que nos acompañas en esta tarde y también a través de las redes, y tú dices, ¿sabes qué? Yo también quiero de mi vida que esté bajo la autoridad del Altísimo. Quiero que mi vida esté bajo tu poder. Yo te pido que me acompañes en esta oración. Comentamos de que nosotros hicimos esa oración antes de casarnos, donde rendimos nuestras vidas al Señor. Y vamos, ese fue un primer paso. Y de ahí en adelante ha sido andar en el conocimiento, en rendir nuestras vidas al Señor, en rendirnos a nuestra autoridad. Ha sido todo un proceso. Pero yo te invito a que me acompañes en esta oración, y si me acompañan todos también, por favor, cerrando sus ojos. Jesús, Señor, te quiero conocer personalmente. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control de mi vida. Ya no quiero yo ser más quien esté gobernando mi vida, sino que seas tú, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta oración tiene el poder de cambiar. Esta oración no es una fórmula mágica. Esta oración es un diálogo con nuestro Padre Celestial. Y si la creemos de todo corazón, tiene ese poder increíble para cambiar nuestras vidas, para transformarnos en todo momento y hacernos alguien nuevo. Dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aun cuando nosotros tenemos estos encuentros con Cristo y lo recibimos y que vemos que somos una nueva criatura, somos liberados de esa muerte espiritual en la que vivíamos y ahora gozamos de ese perdón y de esa vida eterna. Recordemos que si bien, como dice en la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno, pero ¿qué crees? Nosotros estamos en este mundo, sí, pero somos apartados. Somos apartados para su servicio y somos apartados para Él. Vamos a ver qué hace Jesús como este tercer punto. ¿Qué hizo Jesús en la historia? Le reprende, ¿no? Y le dice, cállate.
Jesús actúa con autoridad porque Él sabía cuál era su identidad. Él sabía quién era. Ahora tú sabes que eres un hijo de Dios. Y esa autoridad, sí, ahora está en nosotros. Nosotros somos los que peleamos la batalla, aunque recuerda, no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña, sí, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Es decir, es un mundo espiritual. Jesús actúa como el Hijo del Altísimo. ¿Qué nos enseña esto? Que al enemigo, ¿qué crees? Se le resiste. No se huye, se le resiste. Pero entonces, ¿cómo podemos resistirle? ¿Cómo podemos nosotros, ya identificamos nuestra identidad, ya le dimos nuestra vida al Señor, ya estamos bajo su autoridad, ya nos rendimos a Él? Pero ahora, ¿cómo puedo resistir? ¿Saben cuál es la estrategia? Acompáñennos a Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos enseña lo siguiente. Así que, ¿qué dice? ¿Qué dice por ahí? ¿Alguien tiene Santiago 4:7? ¿No? Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él, ¿qué va a hacer? Huirá de nosotros. Pero, ¿qué quiere decir humíllense? ¿Qué quiere decir qué tengo que hacer o qué necesito en mi vida? Yo necesito reconocer esa autoridad y ese señorío del Todopoderoso y del Altísimo. El Altísimo en el que gobierna todo poder y autoridad, el que es el más alto, el que es el dueño de los cielos y de la tierra, el que es el poseedor. Ahí yo necesito humillarme, ahí yo necesito colocarme bajo su sombra, ahí yo necesito esconderme, pero no para huir, sino para tener el poder y la autoridad. Necesito resistir, ¿sabes cómo? Identificando nuestras armas, porque esas armas, dijimos, que no son en nuestra carne. Necesitamos identificar cuáles son. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Aquí hay una palabra poderosa que dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Vamos a decir, entonces, ¿cómo veo esto? ¿Cómo interpreto esto? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todo lo que sea mentira debe de quedar fuera. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto está escrito en 2 de Corintios 10, de 3 al 5. 3 cosas importantes. La oración, que es ese diálogo que nosotros tenemos con Dios. Esa oración no es una repetición, es dialogar, es exponerle, es platicar con Él desde todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que me alegra, todo lo que me preocupa, lo que me acongoja y también lo que me llena de fortaleza. Es dialogar con mi Padre. Segundo, conocer su palabra. Entonces es ir leyendo, irle conociendo y lo mejor, no nada más se trata de acumular información, es aplicarlo en nuestras vidas. Tercero, vemos que dentro de todo esto, el poder de su nombre. Cuando hacemos una oración y cuando pedimos muchas veces que todo esto se haga en el poderoso nombre de Cristo Jesús, no es de que sea precisamente una repetición, no es de que sea, digamos, un catalizador o esa palabra o esa frase de que si no la menciono, no la digo, entonces ya no tendrá validez mi oración. No, más bien es el reconocer, es ese reconocimiento de el poder del nombre de Jesús.
Tiene su nombre entonces lo más alto. Vemos que es el Hijo ¿de quién? Del Altísimo, nada más. Es esa máxima autoridad, es ese nombre supremo. Y Filipenses 2 del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, tenemos ubicadas 3 estrategias, 3 armas poderosas bajo las cuales nosotros podemos resistir este ataque del enemigo, que va a venir constantemente a nosotros, a nuestras vidas, a nuestra familia. Es constante, así es que necesitamos estar alertas. Necesitas identificar y estar alertas a lo que está viniendo a tu mente, a lo que está en medio, en tu contexto, con quién me estoy relacionando. Hasta eso necesitamos estar alertas. Jesús, al poner su naturaleza en nosotros, en los que le reciben, nos da esa autoridad para usar su nombre, que es sobre todo nombre, porque así fue como Dios mismo se lo dio, se lo otorgó. Es un nombre que se heredó. Como hijos de Dios hemos sido entonces capacitados y autorizados por el mismo Jesús para usar su nombre. ¿Sabes? La oración, cuando nosotros tenemos ese tiempo con Dios, nos volvemos muy sensibles a identificar estas estrategias que el enemigo trae a nuestra vida. Nos volvemos sensibles a los tiempos, a las personas, a ubicar situaciones que seguramente Dios está trabajando en nosotros y que obviamente nos ayudan a que nosotros podamos estar alertas, pero también su palabra. Cuando nosotros nos podemos deleitar en su palabra y podemos ir identificando y conociendo qué es lo que Dios habla a mi vida, qué es lo que Dios quiere mostrarme, qué es lo que Dios me quiere enseñar, así también en esa medida tenemos oportunidad de rendir nuestra vida al Señor. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Este hombre fue liberado. Este hombre con el cual Jesús tuvo ese encuentro fue liberado. En la medida que nosotros vamos reconociendo y dándole al Señor esa autoridad en las áreas de nuestra vida, ¿sabes qué? Nosotros también vamos a ser libres. Nosotros también vamos a poder hacer a un lado todo lo que nos estorba, porque el Señor a través de la oración y el Señor a través de esos tiempos y de su palabra nos ayuda precisamente a identificar a este enemigo. Entonces, si tú vives bajo la autoridad del Altísimo y has identificado al enemigo, seguramente vas a poder pelear la batalla. Y ahora, ¿sabes qué nos toca? Si tú ya has identificado y caminas como nosotros, después de todo lo que vivimos, amados, han sido años en el que Dios hizo grandes cosas. Dios hizo cosas sorprendentes, y así como el enemigo viene y nos ataca en un efecto dominó, que dices, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, y ya no sabes ni por dónde. ¿Sabes? Cuando nosotros rendimos nuestra vida al Altísimo y cuando nosotros nos colocamos bajo su sombra y su autoridad, también como un efecto dominó, ¿qué crees? Esto bien, esto bien, esto bien, esto bien, no en tus fuerzas. Es Él en nosotros cuando le damos la oportunidad. Así es que yo les invito a que hoy nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a identificar. Yo les pido que cerremos nuestros ojos para que podamos reflexionar en lo que hemos escuchado, lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Cierra tus ojos.
Dile gracias, Señor, gracias, porque hoy, Señor, tú nos has hablado, nos has mostrado que esa autoridad nos ha sido dada y tú nos das ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú eres el único Dios verdadero, el Señor de señores, en donde está toda la autoridad. Si hay áreas en tu vida que tú hoy identificaste y Dios habló a tu vida hoy, ríndelas a sus pies. Ríndete y dile: Señor, yo te doy estas áreas. He querido controlar, he buscado, tal vez hasta he tenido la intención, la actitud, el hábito, Señor, equivocado. He buscado en lugares equivocados, en consejos equivocados, y he caminado, Padre, en obras que no te agradan, en obras que me separan de ti, y he visto que como resultado cada día, Señor, mi vida está más alejada de tu presencia. Pero hoy, Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero plantarme en ese punto de quiebre, Señor, donde ya no hay más. Y yo quiero regresar, yo quiero rendir mis finanzas, mi matrimonio, mi propia vida delante de ti. Mi vida familiar, mis relaciones, mi salud, todo a tus pies. Hoy queremos estar a tus pies. Y, Señor, reconocer, así como tú nos has permitido también llegar a este punto de quiebre. Gracias, Señor, porque tú nos permites vivir todas estas situaciones difíciles y adversas para llegar a un punto de quiebre. Pero, Señor, gracias porque podemos venir delante de ti, y hoy traemos estas áreas a nuestra vida, reconociendo que solamente tú puedes, Señor, hacer un cambio cuando nosotros tenemos y ponemos bajo tu autoridad. Gracias, hoy decidimos ponernos bajo tu autoridad y tu señorío, y hoy decidimos entregarte estas áreas para que tú, Señor, hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos a Jesús en la escena, al Dios Altísimo en la escena de nuestra vida hoy. Gracias, Señor, a ti sea la victoria, Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios victorioso en esta mañana. Gracias, Señor, gracias, tuya es la victoria en nuestras vidas.